Es que la verdad tengo una hija adolescente que está pasando por la muerte de uno de sus mejores amigos y no sé cómo apoyarla en este momento tan doloroso para ella. ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente en un nuevo capítulo de esta serie donde tú y yo estamos aprendiendo a acompañar en esas situaciones difíciles o crisis a tus hijos. Hoy entonces hablaremos de cuando tienes una hija adolescente. 12 años o más. ¿Cómo puedes apoyarlas en esas situaciones tan críticas, tan difíciles? ¿Empiezas a aprender de este tema? Suscríbete entonces a este canal de YouTube. Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo aprendamos mucho más de este tema. Bueno. Bueno, me alegra entonces encontrarte nuevamente por aquí en este espacio porque estamos aprendiendo cuando tienes una hija adolescente cómo podrías apoyarla en estos momentos, que hemos visto cómo hacerlo cuando tienes un hijo de 3 a 6 años, de 6 a 9, de 9 a 12. Si tienes algún hijo que tiene esas edades, aquí abajo te comparto esos espacios para que los veas y recuerda que puedes ver la serie completa, Acompaña en las crisis, aquí en esta tarjeta que te comparto aquí arriba para que des clic y puedas ver más de 40 capítulos que cada año voy nutriendo con información que voy aprendiendo de estos temas para irte compartiendo y que tengas más claridad sobre estas situaciones. Ahora, tengo una hija adolescente de más de 12 años o más, ¿cómo puedo apoyarla, no? Vamos a ver esto entonces alrededor de dos claves. Arranquemos de una vez entonces con la clave número uno y es cuáles son esas reacciones esperables en esos adolescentes. Sabemos que los adolescentes tienen muchos cambios, ¿no? Cambios cognitivos o en la forma de pensar, cambios conductuales o en la forma de comportarse, cambios emocionales o ese abanico de emociones que constantemente tienden a ser tan volátiles y cambiar de un lado a otro propio del cambio hormonal, cambios físicos, ¿no? Que son los más evidentes y es todo un remolino de cambios al tiempo que es importante tener en cuenta. A nivel de esas situaciones críticas, difíciles, esas crisis, ¿qué sucede? ¿Cuáles pueden ser esas reacciones esperables? Primero, como te decía, por tantos cambios que está viviendo al tiempo, hay una remodelación, podríamos decir, total de lo que era ese niño o esa niña que criaste hasta hace poco. Tiene un estrés propio de esta etapa por todos esos cambios que está viviendo al tiempo. A eso hay que sumarle cuando vive una situación difícil, entonces, esos estresores propios de esa situación difícil. Depende el grado de situación. Puede que sea más difícil afrontar cierta crisis traumática, como la muerte de esa mejor amiga, o puede que sea menos difícil afrontar esa, tal vez ese cambio de colegio o de institución educativa porque era un lugar que no le gustaba mucho. Entonces, ¿qué son estresores? Estresores son nuevos factores que generan estrés en el ambiente de tu adolescente, ¿sí? Ahora, ¿eso significa entonces que tiene permitido hacer y deshacer lo que quiera? No, pero sí es importante que entiendas que, y lo repito, él es, la adolescencia ya tiene sus propios factores que le generan estrés y a eso hay que sumarle nuevas cargas de estrés. Por tanto, la adolescencia es una etapa compleja para afrontar ciertas situaciones difíciles en algunos momentos. Fundamental tener eso en cuenta, que si deseas entender mejor el cerebro adolescente y los cambios propios de esta etapa, aquí abajo te comparto unos espacios que hice de eso. Es clave entonces que te des cuenta que habrá ciertas cosas que comienzan a cambiar por la adolescencia y se
acentúan o se dificultan más por la forma de entender y de percibir esa situación difícil. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Hasta qué punto ese estrés es bueno o malo? Cuando tu hijo, digamos, sabe, cuenta con las herramientas internas para afrontar esa situación, digamos que es un estrés que puede ser manejable, pero cuando tu hijo en su cerebro percibe que no cuenta con las herramientas internas para afrontar esa situación, ahí es cuando hay que entrar a trabajar. Importante entonces que revises. Tu adolescente está pasando por una situación difícil, sientes que tiene las herramientas para vivir esta situación, ha vivido alguna situación similar antes, ¿cómo la ha manejado? ¿La ha logrado manejar exitosamente o no? Si la ha logrado manejar exitosamente, reforzar un poco cuáles son esas herramientas que le hicieron esa vez. Si no la ha manejado exitosamente, será importante, si no la has logrado manejar exitosamente, que trabajes con tu adolescente para ver cuáles nuevas herramientas puede adquirir para afrontar esta nueva situación. Ahora, todas estos carga de estrés, si le está costando manejar a tu hijo y lleva más de 4 semanas en esta situación difícil y sigue teniendo esas reacciones de estrés constante que han dificultado mucho más, digamos, llámese, si tenía cambios emocionales por la adolescencia, se le complicaron más, se le dificultó más manejarlos, u otras cosas que se le complicaron más manejar en esta etapa, pues sí sería importante que consultes con un profesional en salud mental, porque cuando dura más de 4 semanas, sí sería importante revisar si realmente tu hijo cuenta con esas herramientas internas o no, y cuáles herramientas podrían servirle si no las tiene para afrontar esa situación. ¿Listo? Ahora, clave número 2, entonces, ¿cómo brindar esos primeros auxilios psicológicos o PAP a tu adolescente? Digamos que, ¿qué es clave? Cuando hablamos de esos hijos adolescentes, es clave que sepas que para poder involucrarlos en la crisis, es importante que recordemos que ya no son unos niños. Es decir, leer un cuento no va a ser suficiente. Recrear la situación a través del juego tampoco. Lo que significa que el cerebro adolescente ya poco a poco va formando su identidad, ¿no? Entonces, habrá momentos, como hablábamos en el espacio anterior, en los preadolescentes de 9 a 12 años, habrá momentos en los que necesitará sobreprotección, habrá momentos en los que necesitará que le permitas aislarse. Aquí es importante que sepas que, como los adolescentes poco a poco van forjando sus propios espacios, separados de mamá, separados de papá, no porque tengan algo en tu contra, sino porque hace parte de la etapa en la que están. No trates de imponerle tu presencia. Gina, pero estamos pasando por la muerte de este ser querido. Gina, pero se le murió su mejor amiga. Gina, pero esta situación difícil le está pasando y quiero ayudarlo. Lo entiendo. Pero no trates de imponerle o de obligarle a estar contigo en ese momento. Cuando quiera estar contigo, estará. Cuando quiera preguntarte, te preguntará. ¿Sí? Cuando quiera que le contenga sus emociones, te buscará para contarte lo que le pasa y que lo contengas o lo calmes y normalices lo que le está pasando. Pero no trates de imponerle que lo haga cuando tú quieras, sino permite que lo haga cuando él desee, cuando se sienta cómodo. Recuerda, tiene estresores de la adolescencia, le sumamos nuevos estresores y es una carga bastante grande. Entonces, permítele que poco a poco vaya organizando esa experiencia como considere. Ya si por alguna cosa te das cuenta que comienza a o tener malas influencias o caer en consumo de alguna sustancia o tener alguna conducta adictiva o alguna conducta que podemos llamar de riesgo, pues sería importante entonces que ahí hables con tu hijo, veas lo que está pasando y busquen ayuda profesional para salir de eso. Porque son atajos que simplemente lo hacen a veces huir o escapar de esa situación, pero no le ayudan a resolver esa situación difícil o saber afrontarla. Pero si eso no está pasando, no trates de imponerle tu presencia, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora,
tienes un hijo adolescente y no has tenido éxito al tratar de poder apoyarlo cuando vives situaciones difíciles, Gina, me pasa mucho, Gina, la verdad no sé qué hacer. Cuéntame aquí abajo en comentarios, así mismo, tus experiencias, preguntas, inquietudes que tengas de este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días conforme lea tu pregunta. Sé que necesitamos ir mucho más profundo, porque en este video no podía compartirte todo porque hubiera quedado demasiado extenso y no era el espacio para compartírtelo. Y quiero entonces ir mucho más allá y justamente contarte que estoy terminando de construir una masterclass gratis donde tú y yo iremos juntos de las crisis al crecimiento. Las claves que necesitas conocer para saber acompañar a tus hijos cuando vienen esas situaciones difíciles, críticas o crisis. Es una masterclass totalmente gratis que haré en vivo este mes y luego no volveré a hacerla durante este año. Entonces, necesito que vayas al enlace que está en la descripción, en comentarios abajo de este video, separes tu cupo, vayas al enlace, te registres, separes tu cupo para que podamos encontrarnos en pocos días que la estaré haciendo. El registro no va a estar disponible siempre, entonces si estás viendo esto y aún las inscripciones están abiertas, no desaproveches esta oportunidad porque no volveré a hacer esta masterclass durante este año. Estaré feliz de encontrarte ahí para que juntos pasemos de las crisis al crecimiento. Tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad en este canal. Un abrazo enorme.